Gisbeli Salazar, neuropediatra, nos sigue acompañando. Estamos hablando sobre el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, todo lo que lo compone, además, también las condiciones que pueden estar totalmente separadas, porque no es que todo viene a veces en un conjunto o un paquete. Así es. Tenemos aquí a Valero 625 que nos escribe y nos dice: buenas tardes, ¿se puede diagnosticar TDAH a los 3 años o es muy temprano? Y la pregunta que nos hacían en la parte anterior también era de un infante de 3 Sí, años. a los 3 años no diagnosticas el TDAH, pero ya sí tienes signos de alarmas que tú dices, este es un paciente que está desarrollando un trastorno de conducta que debo atender, o qué cambios o modificaciones ambientales debo hacer. Hay consumo exagerado de azúcares ultraprocesados y ya está comprobado con estudios que sí hacen daño. El exceso de los dispositivos digitales no lo podemos satanizar, pero sí tenemos que darnos cuenta, Daniela, que hay un mal uso y un uso prolongado. Claro, que lo usen de repente en un momento recreativo específico, las tareas o las Y actividades que se requieran, pero no todo el día. no todo el día. Entonces hay que ver, realmente hay una hiperactividad en este niño, hay un aumento en la actividad motora, es un niño que está hiperkinético. ¿Qué hay y cuál es el ambiente? ¿Cuánto es el tiempo que le estoy dedicando a este niño? Eso también es importante. Cuando hablamos sobre la dedicación y el tiempo, lo decíamos en la parte anterior, a veces se piensa que es una mala crianza que tiene el niño cuando se está comportando de una forma hiperactiva o de repente en el colegio está en clases pero no está prestando atención como el resto de sus compañeros. Dicen es que no le gusta, no está interesado y lo decíamos al principio, pero ¿cuál es ese margen de saber si está interesado realmente en la clase o si está teniendo un déficit de atención y por lo cual no se puede concentrar y poder tener estas actividades? Por la clínica. La clínica debe ser persistente, que dure más de 6 meses, ¿ok? En ambientes totalmente diferentes y ya se instaura, como dice uno, el déficit de atención después de los 6, 7 años de edad, que uno dice, aquí está pasando algo. Pero tenemos que tomar en cuenta parámetros. Un ejemplo, es una actividad que realmente no le gusta al niño, no le presta atención, ¿es solamente en esa asignatura o es en otra? Entonces, y que la clínica sea persistente en varios ambientes. Insisto en esto porque muchas veces, un ejemplo, yo soy médico, tú me hablas de terminología médica, artículos médicos y me encanta, pero de repente me Claro. tocas temas que tienes que ver con ingeniería, yo evidentemente hay un rechazo, pero tengo que prestarle atención. En los niños con TDAH, las funciones ejecutivas no están maduras. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Lo que tiene que ver con el juicio, la planificación, la organización. Entonces, muchas veces estos niños simplemente no me gusta algo y lo desecho, pero con las herramientas adecuadas podemos lograrlo. Por eso decía, esto no es de un solo especialista, hay que evaluar bien y ver cuáles son las debilidades y habilidades que tienen. Muchas veces hay padres que te dicen, mi hijo se aprende una canción, ve un video, él no tiene TDAH. No, no es que no tenga TDAH, es que hay actividades que requieren esfuerzo mental y otras que no. Las que requieran esfuerzo mental, ahí es donde ellos van a tener las Claro, dificultades. cuando hablamos de TDAH, muchas personas piensan autismo o Asperger, pero realmente están asociados, van de la mano, no van de la mano, necesariamente tienen que aparecer o no. El síndrome de Asperger fue unido en el libro de DSM-5 a lo que es el autismo. Hablamos ya de autismo nivel 1, nivel 2, alto nivel de funcionalismo, nivel 3, bajo nivel de funcionalismo. El TDAH es el déficit de atención e hiperactividad. Puedes tener un paciente con autismo que tenga una comorbilidad de TDAH y viceversa. Eso actualmente es así. Entonces, por eso son muchas veces condiciones que la línea es muy corta y tienes que hacer un buen diagnóstico porque muchas veces el niño con autismo y tiene TDAH, la clínica es un poco más acentuada. Y hay que diferenciar también en el TDAH con el buen nivel cognitivo. Muchas veces tenemos niños con un nivel cognitivo alto, un nivel promedio por encima, entonces son niños que se aburren rápidamente en clase, por eso es que este es un diagnóstico que debe hacerlo personas capacitadas, porque los diagnósticos diferenciales tienen características parecidas, pero siempre hay algo que uno dice, estamos al frente de eso. Por eso es que no son diagnósticos de darlo a la ligera. También puede pasar, Daniela, que el niño, ahorita se está viendo, tuvimos 2 años de pandemia, aunque no es la causa, puede ser un factor de riesgo, niños que se están incorporando a las escuelas de forma presencial y hay que darle ese chance de transición para ayudarlos porque eso también está pasando. Y un llamado rapidito, los padres, por favor, no hacerle tarea a sus hijos, porque eso también se está viendo. Cumples la función de tu hijo, pero cuando tu hijo llega a un salón donde requiere de sus habilidades, no lo logra, pero
tiene que ver con la O sea, crianza. una cosa es que se supervise y se apoye, y Eso. otra cosa es hacerlo. Hacerles la tarea. Por acá Enrique nos dice, el TDAH está asociado al autismo. ¿Puede hacer un niño con el espectro autista y tener TDAH? Sí puede. Sí se puede. Sí se puede, pues sí se puede y hay características y entonces hablaríamos de comorbilidad, que es lo que está presentado. ¿Qué pasa con este niño, por ejemplo, si ya está en una etapa adolescente? Si no se ha diagnosticado tempranamente, requiere de terapias de un equipo multidisciplinario. Muchas veces, dependiendo del caso, hay que medicar al paciente. Otras veces, simplemente con las terapias mejores. No tenemos una receta para cada niño, sino que debe individualizarse. Y hay que ver, ¿tiene autismo como comorbilidad, tiene el TDAH y también me tiene una dificultad del aprendizaje? Entonces, hay que ver en qué contexto está para poderlo ayudar. Claro, es importante saber que se puede ayudar con diferentes terapias al niño. Sí. A veces cuando se habla de medicar hay un rechazo, pero no todos los casos son necesarios. Hay etapas en donde está muy afectado el infante, en donde se da ese apoyo en la parte del fármaco, que esto hay que saber que no es un fármaco que va a ser dependiente el niño. No, y algo importante, la evaluación de la familia. En los últimos artículos del TDAH te involucran mucho a la familia, porque muchas veces identificamos el TDAH en el niño, pero no ayudamos a ese padre o no ayudamos a esa madre, que también pueden ser ansiosos, que también pueden tener exigencias o sobreexigencias al niño. Hay una competencia materna muchas veces de forma exagerada también, Daniela. Entonces, si mi hijo hace 3 deportes, el tuyo tiene que hacer 4. Y eso influye, aunque uno no crea. Entonces, esto no es un diagnóstico solo del niño, sino que tenemos que hacer un diagnóstico también a los padres. Por ejemplo, hablábamos del caso de la adolescencia. Un niño con este cuadro puede tener una adolescencia medianamente normal. Hablamos de normal o normalizamos un tema que de repente suena como paradójico, porque lo que es normal para mí de repente no es normal para ti. Pero, por ejemplo, lo socialmente aceptable, por ejemplo. Sí. Ahí es esto. Tenemos un adolescente, hay 2 tipos de adolescentes. El adolescente que ya viene con un diagnóstico de TDAH tratado, evidentemente este es un adolescente que su adolescencia la va a vivir, puede ser con ciertas dificultades, puede ser normal porque ya está tratado y en verdad estos padres ya vienen estudiados, canalizados, ya viene una integración. Pero ¿cuál es el adolescente que nos preocupa? El adolescente que nunca se le ha diagnosticado o que los padres pasan, sus familiares, a justificar las conductas. El TDAH es la primera causa de que los niños no asistan al colegio, que abandonen los estudios en lo que es el bachillerato. Es la primera causa de consumo de sustancias, drogas, alcohol. Entonces, hay 2 caminos y sí son desfavorables. El que no es tratado a tiempo es sumamente importante y muchas veces son niños que desarrollan agresividad, el autoestima, no se toca el TDAH, el autoestima, ya es un tema. TDAH, autoestima, ¿por qué? Porque muchas veces este niño no llega con diagnóstico, pero me llega con un autoestima bajo, porque es el niño que en la escuela siempre estuvo una queja, y no solamente en una escuela, es el niño que ya ha pasado por 5 o 6 colegios antes de llegar al bachillerato. Es el niño que aunque el papá cree que tiene algo, no me hace nada por ese niño porque justifico conducta. Y podemos tener algunas expresiones sensoriales que el niño no acepta, por ejemplo, que lo abracen, que lo toquen, y hay que ir trabajando poco a poco, no obligarlos. No obligarlos, eso es igual. Es que nos equivocamos con lo que es la socialización. Justificamos, hoy en día queremos como una socialización exagerada y tú puedes ser educado y sin embargo no eres sociable con todo el mundo, pero eres un niño que socialmente puede ser tratado. Muy bien, se nos terminó el tiempo, quedaron preguntas, así que vamos a ofrecerle a las personas que nos están viendo cómo la pueden contactar. A través de Neurogisbe, que es mi Instagram, y Neuronas al Aire. Bueno, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ti por la invitación. Gifeli Salazar, neuropediatra, nos estuvo acompañando, agradeciendo a ustedes la sintonía, la participación, las preguntas muy oportunas. Recuerda que se puede poner en contacto siempre con nosotros a través de @salud_gb y la cuenta @DanielaJSala. Será hasta una próxima oportunidad.